Hola chicos, buenas noches, tardes, días. Yo estoy grabando este video en lo que es el día, en la mañana. Bueno, a nosotros nos tocó la expansión y la intervención de Estados Unidos a lo que es México. Esto comienza en los años 1846, 1848, cuando Estados Unidos empieza una expansión agresiva en lo que son los estados al sur, que en ese momento no le pertenecían, en este caso Oregón, Texas, California. Estos estados eran, en ese entonces todavía estaban los rezagos en lo que es el país por la independencia de México y el esfuerzo de el gobierno de México por mantener a raya lo que es todo el territorio, siendo algunas de las batallas que se llevaron hasta el norte y que fue utilizado como pretexto por el gobierno estadounidense, que se quejaban que algunas batallas por mantener los estados o integrarlos a la Constitución afectaban a su población. Sumado a esto, Estados Unidos empieza a picarle la cresta a lo que son a los estados mencionados como California, Texas, Oregon, eh, que era necesario que se independizaran de México. ¿Con qué finalidad? Bueno, que ellos fueran un país o países separados para tener mayor proyección, para llegar a tener mayor estabilidad. Obviamente Estados Unidos nunca hace nada de buena fe y en el proceso los empieza a apoyar, a ayudar, a colonizar para posteriormente decirle, ¿sabes qué? Dile a México que te vas a separar de ellos y te vas a integrar a nosotros para que con nosotros veas mayores frutos de tu trabajo y para tus ciudadanos. Se utiliza. En ese momento, previamente, México ya estaba endeudado con Estados Unidos en cuestiones de armamento. Para esto, Estados Unidos, como todo acreedor, le dice, mira, ¿sabes qué? No tienes para pagarme, tienes una guerra dentro de tu propio país, una guerra civil, si lo vemos así, y pues sí, sí me urge, ¿no? Que ¿cuándo me liquidas? México, bajo la presión, le dice, ¿sabes qué? Sí, no niego mi deuda, pero aguántame tantito. ¿Por qué? Pues porque obviamente tengo que, de entrada, terminar esto, checar el saldo de mis daños, de todo en la cuestión de mi país y ya después te empiezo a pagar. Con eso, Estados Unidos les dice, ¿sabes qué? Mira, mejor me cobro a lo cochino, me cobro con estos estados y me los quedo. Para esto, Estados Unidos ya sabía las riquezas tanto mineras como petroleras que tenían estos estados a los que estaba absorbiendo. México medio se daba una tinta, pero no sabía al 100 por qué precisamente hasta esa delimitante querían a esos estados. Obviamente, la historia siempre es contada por los vencedores, nunca por los perdedores. Y se le achaca a través de los años que fue Santana el que vendió, eh, sí, los territorios. No es que los haya vendido, en parte sí, en parte no. Ahí les va. ¿Por qué? Porque para esto Santana entra al quite y dice, ¿sabes qué? No te los voy a dar tan fácil. Voy a pelear por ellos y voy a luchar para que esos estados pertenezcan todavía a la República Mexicana. Obviamente ya con bajas previas por una guerra civil dentro del país, por los endeudamientos, porque no teníamos o no se tenía en ese entonces el armamento sofisticado de ese entonces, Santana se avienta prácticamente con, si lo vemos así, martillos y clavos, tablas a la guerra, la famosa batalla del Álamo, y como puede trata de defender el honor, si lo vemos así mexicano, pierde. Era obvio que iba a perder. Al perder si lo vemos así, tenerlo como preso de guerra, se le dice, sabes que o firmas o te damos cuello. Santana ya más presionado por otra cosa, ya más presionado porque al fin del día ya no tanto por su vida, de acuerdo a historiadores, firma porque Estados Unidos le dice, si no firmas, aparte de que se te va a matar, vamos a hacer una intervención y sí o sí no los vamos a quedar. Las matanzas o la sangre que se derrame va a quedar en tus manos. Por lo mismo, Santana firma. No es que los haya vendido. Y aún así, le dice, mira, para que no te vayas tan raspado del chingadazo, pues obviamente
le vamos a bajar un poco a la deuda que ustedes tienen. No la vas a liquidar, pero se le va a bajar. Es ahí que obviamente, pues, Estados Unidos, siendo Estados Unidos, empieza a manejar el que, ¿saben qué? Fue su presidente el que vino y lo vendió. Fue Santana el que vino y nos lo ofreció y pues obviamente nosotros lo aceptamos. Nosotros no, nunca quisimos esos estados. Les ayudamos, les dimos ideas, pero nunca se nos ocurrió absorber a esos estados, obviamente siendo Estados Unidos. Aquí lo que viene es la inteligencia que llega a tener el gobierno estadounidense y la manipulación para saber qué tan empinado ya estaba México y qué tan difícil iba a ser que con su armamento y con las tropas que tenían pudieran hacerle frente. Obviamente años después, pues México sigue bajo la sombra de Estados Unidos. Ahorita las guerras ya no son tanto físicas, sino más, si lo vemos así, económicas y psicológicas. Previamente ya habíamos analizado la cuestión de la nueva administración que manejaba el hecho de decir, vamos a deportar latinos, cero tolerancia, redadas más fuertes, sí. Y lo comentábamos en la clase, es una postura muy estúpida por la cuestión de que toda la economía gabacha, ya si nos ponemos en un plan agresivos, toda la economía gabacha es representada por latinos. Realmente si Trump se avienta la de soy patriota y América para los americanos, Trump no va a agresivos. Toda la economía gabacha es representada por latinos. Realmente si Trump se avienta la de soy patriota y América para los americanos, Trump no va a saber qué hacer con las jornadas laborales pesadas que solo los latinos se avientan, desempeñan y aparte que saben hacer. He ahí que Estados Unidos maneja, sabes que o te los deporto o tú me manejas, tú me empiezas a ayudar con que en tu país no entre el fentanilo y tu país no empiece a mandarme drogas para Estados Unidos. Al fin del día, Estados Unidos siempre ha sido ventajoso, avanzado, hipócrita y drogadicto. No es necesario que México ya no le venda las drogas a los estadounidenses. Ahondando un poco más, eh, a la fecha no sé si todavía sigan sucediendo los famosos Spring Breaker, cuando los chicos norteamericanos bajan en temporada vacacional de ellos hacia las playas de Acapulco o de Cancún, pero no por el país, no por el atractivo turístico, sino porque aquí en el país ellos al ser menores de edad y aquí la permitiva del alcohol y tabaco es desde los 18, como si nada. Ellos vienen, gastan sus dólares, pero para drogarse, tomar y fumar. Entonces es una postura muy hipócrita porque son los mismos norteamericanos los que buscan a los dealers mexicanos para drogarse. Veámoslo desde puntos de una presión económica, desesperación, el estatus de ellos de primer mundo que se maneja así, o sea, impacta a todos. Y nos viene a decir, es que en Estados Unidos se vive así, se vive esto, se vive aquello, pero Estados Unidos no tiene seguro social. A diferencia de México, que se mantiene el IMSS, el ISSSTE y el ISEMIN, Estados Unidos no tiene ningún rubro para sus trabajadores. Broncas si te enfermas de gripe, de tos, vamos, hasta de una diarrea. ¿Por qué? Porque aquí puedes ir a la clínica, a tu seguro, y se te atiende. Una operación, se te atiende, pero allá no. Y te endeudas y te endeudas y te endeudas y te endeudas, pero vives en el primer mundo, vives bien. El racismo no importa, el clasismo no importa, el que no tengas seguro médico no importa, el que tu economía esté elevada no importa porque vives bien. Entonces, Estados Unidos siempre, como siempre Estados Unidos, tiene buenos psicólogos y buenos administradores de empresas para meterle la idea de que es un país de primer mundo a los demás países y que uno se tiene que adaptar a los estadounidenses y no los estadounidenses a la gente a donde va. Entonces, desde una postura política, son varios subtemas que van saliendo
pero siempre desde gente que envía a Estados Unidos a otros países infiltrados para buscar debilidades, buscar nulas fuentes de ingresos, buscar algún defecto y maximizarlo ante otros países para que Estados Unidos siempre quede como Estados Unidos, como El Salvador. Y hola, me presento, soy Fernando Serrano García, del Diplomado de Inteligencia y Contrainteligencia Criminológica. Y hoy nos encontramos en el módulo 2, que lleva por nombre Inteligencia y Contrainteligencia. El tema que nos toca exponer acá el equipo número 2 es la invasión de, de, de México por parte de Estados Unidos. Y de mi parte les voy a mencionar que algunas problemáticas que llevó esta invasión. Y como ya sabemos, la invasión a México se llevó en el siglo XVIII, entre el año 1846 1848. Y lo que generó esta invasión por parte de Estados Unidos hacia México fue de que nosotros como país veníamos de una independencia que, pues, como sabemos, fue en 1810, y teníamos un nivel económico bajo, porque pues, en realidad veníamos de una guerra, nos estábamos recuperando, nos estábamos acomodando socialmente, estábamos generando nuestras propias alternativas de supervivencia, porque pues, sí, anteriormente lo proveía Estados Unidos, pero después de la independencia pues prácticamente nos quedamos con muy pocas cosas. Ese es un factor que yo considero que una problemática por parte de la invasión de Estados Unidos hacia México. Otra sería que no solamente se puede considerar una invasión, sino simplemente también se consideran temas de violencia, y violencia, abuso de poder. En esta parte también se considera lo que es epidemias, porque al saber que tú estás en una invasión por parte de otro país, pues obviamente generas mucha sociedad, porque no se tienen los cuidados adecuados en ese, en ese instante, y de ahí emanan distintas cosas, enfermedades, epidemias, eh, que nos afectan a uno como sociedad. Esa sería otra. Y mm, entre ellas también se encuentra lo que es de que como país independiente entras a ser un país de bajos recursos, obviamente. Porque si lo que cuando entras en guerra, pues gastas todos tus recursos como Estado, ¿no? Obviamente, con el fin de defender tu territorio, mantener la paz social, mantener todo esto que lleva a que te defiendas como país. Y obviamente tú como Estado, pues provees a las Fuerzas Armadas con el fin de que se defienda, y por una parte descuidas a la sociedad, ¿no? Yo considero que esa es otra parte otra problemática dentro de este tema. De mi parte sería todo, les agradezco, excelente tarde. Buenas noches, mi nombre es Diana Jessica Rodríguez Jacobo. Soy integrante del equipo número 2 del Diplomado de Inteligencia y Contrainteligencia. Y el tema es la invasión de Estados Unidos a México. Y pues bueno, retomando un poco de la primera explicación que dio el primer compañero, sí es cierto que tenemos estados que antes pertenecían a México, pero ahora son parte de Estados Unidos. Por bastantes versiones que nos maneja la historia y cosas así, pues digamos que hemos perdido territorio mexicano
y que actualmente está como punto, en un punto de atención, no solo para los mexicanos, sino para todos los países latinos, que allá en Estados Unidos tenemos a una persona que amenaza con deportar a todos los mexicanos. Pero también es sabido que en las noticias, en últimos días, hemos visto que en la frontera de Estados Unidos y México los han atacado físicamente con balas de goma a adultos mayores, a personas embarazadas y a niños. ¿Esto por qué? Porque ya no quieren más mexicanos o latinos en general en Estados Unidos mexicanos. De Estados Unidos mexicanos, es decir, las personas que cruzan por México. Ya se hizo la mención de que van a deportar a los mexicanos y a los hijos de mexicanos que son postizos, no son americanos, son hijos de mexicanos. Esto porque hay muchos, como una tipo cortina de humo, ya que también se está manejando la versión del fentanilo, que ya que la mayor parte de las cosas que llegan a Estados Unidos son por parte de México. O sea, entran por las rutas de México. Entonces, se tiene la sospecha que en ese transcurso en que van pasando, llega el fentanilo y demás drogas. Pero como bien ya lo dijo nuestra presidenta, ok, va, la droga se hace aquí o pasa por aquí. Pero, ¿por qué pasa por aquí? Porque se consume allá. Si no hubiera tanta demanda de la droga o psicoactivo que sea, no tendría por qué estar pasando tanto por aquí si no se consumiera tanto allá. Y a lo largo de los años siempre esto siempre ha sido así. Por eso igual tenemos una canción de un grupo de rock o pop, rock pop o ska, que se llama Molotov. Y la canción hasta lo dice, que de la droga que aquí se cosecha, ellos son consumidores. No es un secreto para nadie. No es un secreto que incluso vamos aquí a lugares turísticos y vemos a gringos o gabachos consumiendo lo que sea. No específicamente marihuana, fentanilo, heroína, cocaína, crack, lo que sea. Pero siempre hay una persona que tiene una adicción. Y hay que ser honestos. Muchas de las veces que han salido en noticias, los juniors, más conocidos coloquialmente aquí en México, cuando terminan sus periodos de escuela y empiezan sus periodos vacacionales o simplemente en un fin de semana cruzan la frontera y se van a los antros, a los bares, a las fiestas que se ubican en los países que colindan o en las fronteras. Y no es la primera vez que se toca este tema. Incluso ha salido en las noticias que personas extranjeras causan algún tipo de altercado con persona mexicana porque están pasados de copas, con una sobredosis o están introduciendo al cuerpo cualquier tipo de sustancia ilegal y arman algún escándalo. Este tema ya se viene arrastrando desde hace mucho. Que ahorita alguien lo esté tocando es muy diferente, pero este tema no es nuevo. También otro tema muy aparte es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que estamos listos para recibir o para dar frente a una invasión
Y esto, yo quiero pensar que esto es por los países aliados, que han demostrado su alianza, una, pues con los tratados que se tienen, dos, no recuerdo si fue en este desfile del 16 de septiembre o fue el año pasado, pero vinieron países, o sea, representantes de otros países, vinieron a México para desfilar y todos, quizá en ese momento no le dimos como importancia o quizá lo vimos como un evento más, pero hay algo detrás de eso que no todas las personas toman en cuenta y que solamente algunas personas realmente le dan la importancia que se le tiene, pero son alianzas, son alianzas. El problema es cuando se tiene esa alianza, le dan frente a una guerra y viene los países que tenían alianza con el país que tuvo alianza con nosotros y ahora ya no es un problema de dos, ahora es un problema de más. Ahí también es cuando viene el problema. Otra cosa, Claudia también mencionó y dijo, y si no, tenemos nuestro hermoso himno. ¿Y qué es lo que dice nuestro hermoso himno? Nuestro hermoso himno dice que un soldado en cada hijo. Bien sabemos que México no es muy conocido por otras cosas más que uno, por los cárteles mexicanos, dos, porque somos muy pequeños en estatura, pero somos muy bravos. Y suena muy irónico, porque entre mexicanos nos atacamos, entre mexicanos hay clasismo, hay racismo, hay de todo. Pero en México, un extranjero no puede tocar a un mexicano, porque todos los mexicanos se unen. Entre mexicanos podemos ser un desastre, pero es un desastre entre mexicanos. Cuando un extranjero toca a México, ahí es el verdadero problema. En especial ahora que Claudia ya le hizo un himno a los inmigrantes. Y es que no es un secreto que la economía de Estados Unidos también es llevada de la mano de manos mexicanas. Muchos están allá por visa de trabajo y muchos están allá porque se van de ilegales, pero al final del día son manos latinas, manos que están dando el sustento económico a un país. Y sí, a veces es mejor irnos a un país extranjero, porque a veces aquí pues no nos pagan, no, o no se paga lo que vale un trabajo. Y es que está muy infravalorado el peso mexicano. Yo creo que si muchos tuvieran la oportunidad de tener el salario que tienen allá en Estados Unidos, en sus países, no habría tanto venezolano, tanto centroamericano, tanto mexicano queriendo cruzar una frontera para tener un sueño de vida. Y eso, los que logran llegar, los que logran. Hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchos que ya no llegan a casa y que ya no vuelven a saber de ellos en años. Porque muchos, si logran regresar a casa otros, simplemente pierden la esperanza de volver a ver a la familia. Y los que llegan allá, llegan por una vida mejor. Una vida mejor allá, llena de racismo, llena de clasismo, llena de que allá, por ser de tez morena, nos ven por encima del hombro. Allá, porque somos mexicanos o somos latinos, nos cuidan las manos. Perdón, pero en México también hay gente muy honrada. Y así como lo dicen, si fueras una persona culta, conocerías todo de México. Pero ¿por qué conoces a México solamente por los máximos exponentes y exportadores de la droga? Porque consumes droga. Si fueras una persona culta, conocerías a grandes músicos de música clásica. Si fueras
una persona que le gusta la gastronomía, supieras, si se fuera una persona culta en gastronomía, supieran qué platillo representa México. Y no es así. Quizá también es porque lo malo siempre atrae más polémica y es por eso que no tenemos tanta, tanto ruido en otros temas. Quizá, tal vez no, tal vez sí. Pero los mexicanos somos muy conocidos por gente que trabaja, gente honrada, gente que no importa qué le pongas enfrente, siempre se puede. Entonces, tomando en cuenta que la invasión no solamente afecta a Estados Unidos, sino también a México, y la economía, la escuela y la salud. Al empezarse una invasión, una guerra, los insumos se acaban. No importa qué o qué sea. O cuántos insumos nos manden de otros países. Porque así como México ha apoyado a otros países y de esa forma también se ganan alianzas, en una guerra nada es suficiente. Y así como se deriva uno y dos temas, se derivan 1000, que realmente no tienen fin.